Buenas tardes, doctor. El tema que tocó a mi grupo es la hipertensión portal, que va a ser expuesto por mi persona, Peter Jiménez. Mi número de matrícula es el número 26079. Bueno, de una manera introductoria voy a hablar que la definición de la hipertensión portal, que se define como el incremento de la presión hidrostática en el interior del sistema venoso portal. Este incremento determina que el gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava se eleve por encima de 2 a 5 milímetros de mercurio. La trascendencia de este síndrome está muy frecuente en el curso de las hepatopatías crónicas. Está determinada por sus graves complicaciones que representan la primera causa de muerte y de trasplante hepático en la cirrosis. La causa más frecuente de hipertensión portal es el aumento de la resistencia al flujo de la sangre a causa de la extensa cicatrización del hígado producido por la cirrosis. Vamos a hablar un poco de lo que serían las bases fisiológicas. En las bases fisiológicas, el hígado tiene doble sistema de aporte sanguíneo. Uno de ellos es la vena porta. El otro es lo que sería la arteria hepática, como podemos ver en la imagen, donde se mezclan ambos en los sinusoides hepáticos. La arteria hepática procede del tronco celíaco, donde aporta aproximadamente un tercio del flujo sanguíneo y también aporta la mitad de oxígeno, donde la otra mitad de oxígeno va a aportar lo que sería la vena porta. La arteria hepática, la vena porta conduce siempre sangre procedente del vaso, páncreas, estómago e intestino y también mesenterio. El flujo sanguíneo hepático es de alrededor de 1500 mililitros, que va a corresponder a un 25% del gasto cardíaco. Bueno, el flujo arterial hepático está acoplada al flujo portal y aumenta cuando disminuye el flujo portal. Es un efecto que reduce al mínimo los cambios en el aporte sanguíneo hepático, porque siempre la arteria hepática siempre va a compensar lo que falta en el flujo hepático. Bueno, para poder entender un poco sobre el cuadro clínico y la fisiopatología que tiene la hipertensión portal, es muy importante hablar sobre la anastomosis porto-cava que tienen nuestro organismo, ya que uno de los más importantes que tenemos está señalado en esta diapositiva. La anastomosis de las afluentes de la vena porta hepática hacia las tributarias directas del atrio derecho. Y aquí vemos 4 tipos de anastomosis principales donde va a ser afectada por la hipertensión portal. La anastomosis esofágica va a estar la vena gástrica izquierda y la vena esofágica interna. Y también va a haber la vena ácigos, que va a drenar de la vena cava superior. La anastomosis rectales, aquí va a venir la vena mesentérica inferior, que va a drenar en la vena rectal superior. Hay la vena rectal media, donde va a drenar en el plexo venoso perimuscular. Hay la vena cava inferior, que va a drenar en la vena ilíaca comunes. También va a venir la vena ilíaca interna, que va a drenar en la vena obturatriz.
Y también vamos a ver aquí la anastomosis paraumbilicales. Vamos a ver la vena paraumbilical que va a drenar en las venas periumbilicales, que es cerca más o menos del ligamento redondo del hígado. También va a venir la vena tóraco-epigástrica, proveniente de la vena axilar. Esos tipos de venas ya van a ser más venas superficiales. Después va a venir la vena epigástrica superficial que va a drenar en la vena femoral. Y último, vamos a tener una anastomosis peritoneales, donde va a estar la vena mesentérica superior e inferior. Con cada una de las anastomosis importantes que les he señalado, vamos a ver por los colores dónde están las ubicaciones, como la anastomosis esofágica, que va a estar más o menos a nivel entre el esófago y el estómago. Va a haber las anastomosis, que es aquí el color rojo. Después va a venir la anastomosis rectales, que es el color verde, donde vamos a encontrar principalmente en la parte lumbar, en la parte cerca del sigmoides, que se encuentra aquí abajo. Vamos a ver la anastomosis paraumbilicales, que es muy importante este tipo de anastomosis, porque aquí donde es más reflejado un tipo de cuadro clínico que se llama cabello de medusa. Y también va a venir la anastomosis peritoneales, como ya hemos explicado. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la epidemiología. Vemos aquí algunas imágenes sobre las varices esofágicas y las varices gástricas. La consecuencia más directa e importante de la hipertensión portal es la formación de varices esófago-gástricas. La ruptura de las mismas es responsable de la principal y más letal complicación de la hipertensión portal, la hemorragia variceal. En pacientes ciróticos sin varices en la primera endoscopía, la incidencia para el desarrollo de nuevas varices es entre el 5 a 10% por año. En el momento del diagnóstico de la cirrosis, las varices están presentes en aproximadamente 30 a 40% de los pacientes compensados y en 60% de los pacientes descompensados. Aquí podemos ver las varices. Voy a señalar con el cursor. Varices esofágicas cerca del cardias. Y aquí vemos algunas imágenes reales. Una visión mediante la endoscopía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. La fisiopatología es muy importante hablar de lo que es cuestión de ¿cómo se dice? De la hipertensión portal, porque tiene un aspecto muy interesante. Para poder hablar antes de la fisiopatología, es muy importante hablar sobre la gradiente de presión, que va a estar a través de esta fórmula que está al lado izquierdo, donde dice: el gradiente de presión portal representa el gradiente de presión entre vena porta y las venas suprahepáticas, donde Q representa el flujo sanguíneo portal y donde R representa la resistencia al flujo ejercida por la vena porta y la circulación intrahepática. Bueno, grandes aumentos del flujo sanguíneo solo ocasiona pequeñas variaciones en el gradiente de presiones, gracias a la capacidad de la circulación hepática y también en relajarse, que dependerá de la integridad del endotelio vascular.
el factor inicial que provoca la aparición de la hipertensión portal es un aumento en la resistencia vascular, por excepción a las fístulas arteriovenosas en el territorio portal. El aumento de la resistencia vascular hepática no solo es consecuencia de alteraciones de la estructura hepática causadas por la enfermedad, también tiene un componente dinámico. ¿Cuál es ese componente dinámico? Son tres aspectos. Primero, contracción de las células musculares lisas vasculares de vénulas portales y de las células estrelladas hepáticas perisinusoidales. 2. Segunda, en la microcirculación hepática vamos a encontrar una reducción de la producción del óxido nítrico, un aumento de liberación de la endotelina, también del angiotensinógeno, tromboxano A2 y eicosanoides. Tercero, va a haber un aumento en el tono adrenergético. Aquí vamos a hablar sobre el origen y causas de la hipertensión portal. Las causas van a ser tres. Antes, prehepáticas, dentro del hígado, causas intrahepáticas, y después del hígado, que serían causas posthepáticas. En las causas prehepáticas vamos a encontrar trombosis obstructiva de la vena porta, anomalías estructurales, estenosis de la vena porta antes de su ramificación en el hígado, esplenomegalia con aumento de flujo sanguíneo en la vena esplénica, cavemomatosis de la vena porta, cirrosis, y ahora vamos a hablar de lo que serían las causas intrahepáticas. Cirrosis de cualquier causa, hiperplasia nodular regenerativa, cirrosis biliar primaria, incluso en ausencia de cirrosis, esquistosomiasis, transformación grasa masiva, enfermedad granulomatosa fibrosante difusa. Un ejemplo es la sarcoidosis. Otro es el tumores malignos infiltrantes primarios o metastásicos. Tumor maligno focal con infiltración de la vena porta. Causa posthepáticas. Vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca derecha grave, la pericarditis constrictiva, la obstrucción del tracto de salida de la vena hepática, el famoso síndrome de Budd-Chiari y también malformaciones congénitas. Bueno, una vez producido la elevación de la presión portal, esta va a promover el desarrollo de la circulación colateral, que aparece en el incremento del flujo sanguíneo por el sistema venoso portal, que agrava la hipertensión portal. La elevación del flujo portal se debe a tres factores. 1. Vasodilatación arteriolar esplácnica, ocasionada por la producción de sustancias vasodilatadoras como lo que es el óxido nítrico, donde va a ser producido por la enzima sintasa endotelial de óxido nítrico. Otro.
reducción de la sensibilidad vascular, a vasoconstrictores, lo que explica que exista vasodilatación apenas de la activación del sistema de vasoconstrictores. Después, 3. Vasodilatación esplácnica, tan intensa que se acompaña con vasodilatación sistémica, con hipotensión arterial. La segunda parte que estaba yo hablando, en la reducción de la sensibilidad vascular a vasoconstrictores, es que los agentes los vasoconstrictores no van a ser sensibles al sistema, y eso va a ocasionar una vasodilatación más excesiva, a pesar de que el sistema de vasoconstrictores esté activado, pero no se va a activar porque va a perder la sensibilidad. Bueno, hablemos sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico, uno de los más conocidos, es la famosa ascitis, que es el exceso de la cavidad de líquido en la cavidad peritoneal. La ascitis se vuelve detectable clínicamente cuando se acumula al menos de 500 ml. Es un líquido seroso que tiene menos de 3 gramos sobre decilitro de proteínas, sobre todo de albumina. Ahora vamos a hablar de lo que es el cabello de medusa, que es muy importante, muy visto en los hospitales. Aquí vemos el cabello de medusa, que es la dilatación de los vasos colaterales y el desarrollo de los neovasos, donde va a estar dentro del recto, como las hemorroides, que se va a ver unión gastroesofágica, que van a ser las varices, donde hay mucha probabilidad de rotura, retroperitoneo y ligamento falciforme del hígado, que es la circulación colateral periumbilical, donde hemos hablado sobre esas anastomosis anteriormente. En el cuadro clínico vamos a ver una disminución de la presión arterial, que va a ser por reducción de la resistencia vascular periférica. Va a existir un pulso satón, que es por la circulación hiperdinámica. Va a tener una piel caliente y también taquicardia, que eso puede ser todo por causa un aumento de secreciones de hormonas que van a ayudar a aumentar o incrementar el metabolismo. Dentro de los exámenes complementarios tenemos 5. La medición de la presión portal, que va a estar incluido el cateterismo de venas suprahepáticas, función esplénica y cateterismo de la vena porta. En métodos de imagen podemos ver mediante la ecografía, como podemos ver al lado derecho, que es una imagen de ecografía. Podemos ver la endoscopía, la ecografía endoscópica, la cápsula endoscópica o esofágica y también la angiografía. Aquí vamos a ver diferentes determinaciones, como determinación del flujo sanguíneo hepático, determinación del flujo sanguíneo portal y también determinación del flujo sanguíneo de las venas ácigos. Diagnóstico. El diagnóstico debe hacerse por fibrogastroscopía de urgencia, que debe practicarse dentro de las primeras 12 horas de la llegada al hospital. La utilización de eritromicina como procinético a dosis de 150 a 200 miligramos de 10 a 20 minutos antes de la endoscopía podría mejorar su capacidad diagnóstica al disminuir los restos hemáticos en el estómago.
Se considera que la hemorragia ha sido provocada por varices si se observa salida de sangre por las varices, en chorro o babeante o un coágulo de fibrina sobre ellas. Si las varices están limpias, en ausencia de otras lesiones, se asume que el origen de la hemorragia ha sido su ruptura. Tratamiento. En el tratamiento vemos acá el tratamiento de la hemorragia activa. En las medidas generales debe efectuarse en condiciones adecuadas a la gravedad de esta complicación, o sea, una vigilancia intensiva intrahospitalaria. El tratamiento es la reposición de la volemia, profilaxis de las complicaciones secundarias a la hemorragia y la hemostasia de la lesión sangrante. Profilaxis de las complicaciones. Administrar antibióticos profilácticos desde el ingreso y durante los 5 días con el fin de prevenir aparición de infecciones de gérmenes entéricos, principalmente gérmenes intrahospitalarios. Se pueden usar quinolonas o antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. El tratamiento hemostático, podemos hablar del tratamiento farmacológico, que es la vasopresina, terlipresina, somatostasina, como por ejemplo el octreótido y vapreótido. En tratamiento endoscópico, vamos a ver la ligadura endoscópica de las varices mediante bandas elásticas, que se aprueba la erección. Taponamiento esofágico, cuando ha fracasado el método farmacológico y el endoscópico, mediante sondas de Sengstaken, Blakemore y sondas Littmore-Nachles. Son derivaciones portosistémicas, que es la creación de una derivación portosistémica intrahepática de diámetro prefijado. Eso es un método quirúrgico. Otro es la transección esofágica mediante aparatos de autosutura, llamado también stapler. Profilaxis. El tratamiento profiláctico vemos selección de pacientes candidatos, como por ser pacientes con varices de mayor tamaño, donde van a tener mayor tasa de mortalidad. Otro es el tratamiento farmacológico, mediante el uso de beta bloqueantes no cardioselectivos, como propanolol, nadolol y carvedilol. Otro es el tratamiento endoscópico por ligaduras de varices con bandas elásticas. Eso sería todo, Doc. Muchas gracias por su tiempo y gracias por el trabajo, que aprendí bastante.